Y vamos a abrir la Biblia en Jeremías, gloria al Señor, capítulo 21, gloria al Señor. No, capítulo 23, gloria al Señor, había dicho, sí. Y bueno, Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y muchos lo dicen así, de una manera como irónica, porque Jeremías se lamenta mucho. Bueno, Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones, imagínense. Si el libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones, imagínense, él fue el que lo escribió. Entonces, el anuncio de Jeremías es casi un lamento muy melancólico, pero por causas bien justificadas. Y bueno, ahora vamos a ver el contexto del mensaje. El mensaje de hoy es, escuchen bien esto, el mensaje de hoy es cuando nos hurtan la palabra de Dios. Cuando nos hurtan la palabra de Dios. Hurtar es robar. Y estamos hablando de que, por lo menos yo al leer esto, tuve que ponerme en oración y tuve que pedirle al Señor dirección, porque dije, espérate un momento. ¿Cómo nos pueden hurtar la palabra de Dios? ¿Cómo nos pueden robar lo que Dios nos está hablando? Y cuando yo vi eso que está ahí escrito, se encendió, ¿verdad? Como decía un personaje cómico de la televisión, muy visto por los niños, ¿verdad? El Chapulín Colorado decía, mis antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo, ¿verdad? Entonces mis antenitas de vinil inmediatamente comenzaron a vibrar, porque yo dije, ojo, quiere decir entonces que alguien puede hurtar la palabra que tú me has dado a mí. Y yo dije, oh, esto es serio. Y diga conmigo, esto es serio. Diga conmigo, esto es serio. Dígale que está a su lado, dígale, oye, esto es serio. Y vamos a ir a Jeremías 23, gloria al Señor, y en Jeremías 23, 29, que es el texto lema de palabra de fuego. Ese es el texto que tenemos en el logo de palabra de fuego. Vamos a leer el verso 29 y 30, dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahvé, el Eterno, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan, profetas, dice, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Diga santo, diga Señor me ayude, o diga como decía mi abuelita, el Señor nos agarre confesados. Yo estoy contra los profetas, dice, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Cómo es que alguien puede hurtarte la palabra que Dios te ha dado? ¿Cómo es que alguien puede robar de tu mente y de tu corazón la semilla que Dios ha sembrado, quitarte la esperanza que tienes en el Señor? Esto es algo tremendo. Y vamos a ver el contexto, porque es Jeremías el que lo está diciendo. Y es Jeremías el que está transmitiendo la palabra que Dios le está dando, y es el que está denunciando lo que está ocurriendo en Israel en ese momento. Ustedes saben que a Jeremías se le conoce como uno de los profetas preexílicos. Y aunque estuvo también durante el exilio en Babilonia, se le llama preexílico porque él desarrolló su ministerio antes de la gran invasión
de Nabucodonosor. Hemos hablado mucho sobre eso en otros mensajes y en otros estudios. Segunda Reyes capítulo 23, 24, 25, por ahí, cuando Nabuzaradán, ¿se acuerdan? Que hablamos cariñosamente, aunque ese no es ningún personaje que merezca cariño, pero le decíamos que a Nabuzaradán, Nabuza, ¿verdad? Como diminutivo, cuando vino Nabuzaradán, Nabuza, el capitán de los ejércitos de Nabucco. De Nabucco es Nabucodonosor, ¿verdad? Que vinieron contra Jerusalén, vinieron contra el pueblo de Dios y devastaron la tierra, arrasaron la tierra, casi destruyeron al pueblo y llevaron cautivo a Babilonia la mayor cantidad del pueblo, toda la crema y nata, todos los líderes religiosos y los líderes de toda índole fueron llevados allá cautivos a Babilonia para un ataque del diablo, para desbaratar el pueblo de Dios, que al final no lo logró y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Ahora, el profeta Jeremías le tocó anunciar esto que iba a pasar. ¿Y por qué razón era que esto iba a pasar? Porque el pueblo de Israel, como solía suceder, se había apartado de los mandamientos del Señor. Porque el pueblo de Israel le había dado las espaldas a Yahvé, al Eterno, a su Redentor, a su Libertador, a su Salvador, a su Protector. Le habían dado las espaldas, se habían hundido en la idolatría, en el culto a Baal, y hasta los profetas de Yahvé, hasta los profetas de Yahweh estaban profetizando en nombre de Baal. Imagínese usted, los sacerdotes, los que oficiaban en el templo se habían vendido al culto idolátrico de Baal. Los mismos ministros y líderes religiosos habían apostatado de los mandamientos del Señor y habían metido la inmoralidad dentro de la casa de Dios, la idolatría y el paganismo, y el Señor se enojó tanto, se enfureció tanto, que dijo: los he vendido en manos de sus enemigos. Voy a permitir que sus enemigos vengan y los rasguen y los destruyan, porque su pecado ha causado el colmo, ha causado el fastidio. Estoy parafraseando, y a Jeremías le tocó anunciar ese mensaje. Y como el pueblo estaba rebelde, y como los líderes religiosos torcían la palabra del Señor y la acomodaban al pecado en que vivían, y a Jeremías le tocó hablar la palabra que venía directamente de Dios, Jeremías se hizo odioso para todos. Jeremías se aparecía como un traidor, inclusive porque él decía que de todas maneras el rey de Babilonia iba a venir, que de todas formas hicieran lo que hicieran, ya Jehová había determinado en su corazón la destrucción del pueblo y que fueran desarraigados y llevados cautivos a tierra extraña. Entonces le decían a Jeremías que era un traidor a su patria, que era un enemigo de Israel. Pero Jeremías no era enemigo de Israel. Jeremías le anunciaba a Israel su pecado, y por esto Jeremías sufrió mucho. Y no nos vamos a detener, pero Jeremías sufrió persecución, violencia, muchas cosas le pasaron. Estuvo en la cárcel, lo metieron en una cisterna ahí oscura entre el barro y el fango. Estuvo ahí sin comer en la cárcel, a pan y agua. En otras oportunidades fue despreciado, fue dejado de muchas maneras, a tal punto que muchas veces Jeremías quiso ya no anunciar más este mensaje. Ya dijo: ya basta. Digo: ya basta, porque cuando hablo, solo hablo de violencia y destrucción. Y mis enemigos ya están esperando que yo hable para caer sobre mí. Y al punto de que él dijo, en cierto momento, dijo: ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. He predicado sobre esto en otras oportunidades. Y dice Jeremías que cuando él quiso hacer esto, cuando él cerró la boca, cuando él se cayó, dice: no obstante, tu palabra era como fuego en mi corazón y que se metía en mis huesos, dice, y no pude soportarlo. Dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. No pudo callar.
En este contexto, en esta circunstancia, en esta situación, en este marco histórico de la condición religiosa y espiritual de Israel, es que ocurre esta situación, y es que Jeremías dice, bueno, el Señor dice, Yahweh el Eterno, dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la roca, no es mi palabra como fuego, dice, pero el problema es que hay profetas. ¿Cuál es el problema? Hay profetas que quieren hurtar la palabra del Señor. Santo. Cada uno de su más cercano. Ahora, ¿cómo es posible que alguien pueda hurtar la palabra del Señor que ha sido sembrada en nuestro corazón? Bueno, vamos a ver cómo es que ocurre esto. Para comenzar, nomás ahí de entrada, vamos a Juan y Jesucristo el que está hablando. Vamos a Juan capítulo 10. Gloria al Señor. Juan capítulo 10, versículos 1 en adelante. Dice, de cierto os digo. Hace poco que escuché a un predicador, a un maestro de la palabra, hablando sobre esta expresión de Jesús. Aparece muy frecuentemente en boca de Jesús, de cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto os digo, yo les he mencionado un concepto paralelo a esto, similar, que se usa en derecho. Y aunque parece una redundancia, y aunque parece una repetición, tiene mucho sentido, porque en derecho se habla de la verdad verdadera. ¿Por qué de la verdad verdadera? Porque hay una verdad, entre comillas, que no es verdadera. Y en derecho pasa mucho eso, porque se disfraza la ley como una verdad. Era lo que le pasaba a los escribas y a los saduceos. Ellos eran muy celosos de la ley, pero agarraban la misma ley y la interpretaban de una forma que torcían el sentido de la ley. Y que al final lo que hacían era desviar al pueblo del propósito de Dios y del propósito de la ley. Eso hacen muchos jueces y muchos abogados. Usan el marco de la ley, pero para cometer latrocinio, para hacer injusticia, amparados al mismo marco de la ley. Esa es una verdad acomodadiza, esa es una verdad a medias, pero hay una verdad verdadera, o sea, una verdad que es ciertísima. Y por eso Jesús dice, de cierto os digo. O sea, esto es irrevocable. O sea, esto es absoluto. Hay un fervor en esa expresión. Hay, si se quiere, un absolutismo en esa expresión. Lo que estoy diciendo es así y punto. De cierto os digo. Gloria al Señor. El que no entra por la puerta, diga puerta. Puerta. Diga puerta, hay una puerta. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entra por otra parte. Comencemos por ahí. Jesús, el Señor nos está hablando. Acuérdense que el redil era un lugar en donde los pastores traían a las ovejas. Habían ciertos lugares acondicionados, eran como corrales grandísimos que estaban rodeados por una cerca de piedra con portones, en donde durante algunas horas de la noche los pastores, para poder descansar sin temor a que las ovejas estuvieran expuestas a los peligros de los lobos y de las diferentes bestias de rapiña que andaban rondando, ellos traían los rebaños al redil. Y el redil era un lugar en donde estaban protegidos, y al cerrarse la puerta los pastores podían dormir tranquilos porque sabían que sus ovejas estaban seguras. Pero Jesús dice, ese redil tiene una puerta, y entonces dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pero ojo, dice Jesús, porque hay algunos que no entran por la puerta. Porque hay algunos que se saltan la cerca, que se saltan la barda, como dicen en inglés, ¿verdad? La fensa. Bueno, en Spanish, porque en inglés es la fence, ¿verdad? Oiga, the fence. Ok, gloria al Señor. Pero en Spanish
Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús habla de los que se saltan la cerca, de los que se saltan el muro. Y entonces aquí dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Estamos hablando de un redil, estamos hablando de un pastor que se llama Jesús, estamos hablando de que Él es la puerta y que Jesús está diciendo que hay quienes van a venir y no van a entrar por la puerta y se van a brincar la cerca. Y Jesús dice, ese es el ladrón y el salteador. Y nos está diciendo con esto que va a venir. Nos está diciendo con esto que el ladrón va a tratar de hacerle daño a la manada. Va a tratar de hacerle daño a cuantas ovejas pueda. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca. Aquí hay un mensaje precioso también sobre el portero. Porque habla del pastor y habla del portero. Jesús es el pastor, pero hay un portero que tiene que abrir la puerta. Eso es para otro mensaje, gloria al Señor. ¿Quién es el portero? Gloria, no es el portero del Real Madrid, ¿verdad? Que está ahí para atajar los goles. No se refiere a eso, ¿verdad? Ni el Barça, ¿verdad? No se está refiriendo al que guarda el marco en la cancha de fútbol soccer, ¿verdad? Pero ni se está refiriendo tampoco al portero de esos que son, en algunas partes se le llama muy bonito, en algunas partes se le llama ujier, ¿verdad? Y hasta ese término se ha metido dentro de la iglesia. El ujier en algunas partes es simplemente el que limpia, simplemente el que maneja todo lo que son las llaves y maneja todo lo que es maintenance, mantenimiento, ¿verdad? Se le llama portero. En algunos otros lugares, así mucho más sofisticados, el que trabaja en limpieza y todas esas cosas, oiga cómo se le llama, ingeniero ambiental. Ahora resulta que el que limpia y el que recoge la basura y el que está ahí atento, sobre todo con este asunto de la pandemia y todo eso, a limpiar por acá, a limpiar por allá, ese es el ingeniero ambiental. ¡Ay, santo! Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay un portero que es el que tiene las llaves. Hay un portero que es el encargado de abrir la puerta, gloria al Señor. Y el pastor entra por la puerta y aquí Jesús está diciendo que Él es la puerta. Dice verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. He predicado en otras oportunidades acerca de esto. Hay un mensaje aquí precioso, pero no es ese el tema ahora. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Se da cuenta? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Verdad? Como dijo aquel, ¿verdad? Que tenía, esto no es burla, esto es real, ¿verdad? Tenía problemas para hablar, ¿verdad? No entendían, ¿verdad? Y hay algunos que tienen ese problema, con mucho respeto, ¿verdad? Pero él se enojaba mucho, porque él decía, pero ¿cómo no lo entienden? ¿Cómo no lo entienden? Yo, hablo clarito, ¿cómo no me entienden? Pero, ¿verdad? Obviamente, pues no, a veces no se le podía entender. Y él decía que hablaba clarito. Ahora, Jesús está hablando claro aquí. Sin embargo, ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Jesús les está diciendo, el ladrón no entra al redil por la puerta, salta por la cerca. Yo soy la puerta del redil. El portero le abre la puerta al pastor y el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, pero no entendieron. Ahora, verso 7
dice, volvió pues a Jesús a decirles, de cierto digo, ahora sí, más claro, decía mi abuelita, no canta un gallo, ¿verdad? Aunque hay gallos que no cantan tan claro, ¿verdad? Hay gallos que se les atraviesa cuando están cantando, ¿verdad? Y no les sale bien el kirikiqui, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero mi abuelita decía, más claro, no canta un gallo. Dice, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo estoy hablando de mí, dice Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, ustedes son las ovejas, ustedes son el rebaño. Y el redil es el lugar al que yo quiero enviarles. Gloria al Señor. Donde yo quiero llevarlos para que estén bien. Entonces dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones, se da cuenta, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, el ladrón no viene sino para, ojo, el ladrón no viene sino para hurtar. Estamos hablando de los que roban la palabra de Dios. Estamos hablando de que el ladrón se puede meter dentro del redil, porque no entra por la puerta, sino que salta la barda. Entonces dice, el ladrón no vino sino para hurtar, robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿por qué estoy predicando esto? Porque hoy dentro de la iglesia se han metido una serie de doctrinas y han entrado una serie de enseñanzas dentro de la iglesia que estamos viendo el cumplimiento, un cumplimiento más de lo que estaba profetizado para los últimos tiempos. Pablo dice que se amontonarían maestros que enseñarían herejías destructoras. Dice que enseñarían cosas no conforme a la palabra, sino usando la palabra, pero cosas acomodadas, dice, a sus concupiscencias. Y estamos viendo, por un lado, algunos degenerados, algunos liberales que están torciendo la palabra para permitir toda clase de inmundicia dentro de la iglesia. Pero por otro lado estamos viendo a aquellos que se disfrazan tanto de la palabra que están llevando a mucha gente de la iglesia por otro camino de salvación que no es Jesucristo. Están conduciendo a la iglesia hacia leyes, hacia mandamientos, hacia cosas que hoy por hoy son obsoletas, porque son cosas que ya Cristo cumplió, son cosas que representaban y tipificaban a Jesucristo y la salvación que es en Jesucristo. Y ellos están tratando de enseñar a la iglesia a volver a aquello que solo son sombras y que solo son figuras, y están apartando el corazón y el entendimiento de los creyentes hacia mandamientos y hacia prácticas y ritos que dejan prácticamente fuera a Jesús de la ecuación. Y aquí claramente dice que el que no entra por la puerta es ladrón y es saqueador. ¿Qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías? Que Jeremías profetizaba y decía, el Señor dice que está cansado de su pecado, que está cansado de su inmoralidad, que está cansado de su corrupción, y hasta los líderes y hasta los profetas les ha dado por profetizar ya en nombre de Yahvé, sino en nombre de Baal. Y esto es lo que va a venir sobre ustedes: violencia y destrucción y cautiverio. Y entonces, ¿qué le decían a Jeremías? Que el falso era él, que el mentiroso era él. Y por eso lo perseguían y lo menospreciaban y lo maltrataban. ¿Por qué? Porque trataban de anular la palabra que Jeremías estaba anunciando, que venía de parte de Dios. ¿Y qué decían los otros profetas? Ahí lo dice claramente: ¡ay del profeta que anuncia paz y prosperidad! Ahora, yo creo en la paz que Dios da, y yo creo que Dios nos prospera. Pero yo creo que no podemos predicar de paz y prosperidad en medio de un pueblo que vive en el pecado, en medio de un pueblo que vive en el libertinaje,
en medio de un pueblo que hace lo que le viene en gana hacer, contrario a la palabra, y que toman, como dice Pablo, la gracia como ocasión para la carne, y que agarran el amor de Dios como un escudo para vivir como les da la gana, sin ningún temor delante del Señor, y dicen que son cristianos y cantan alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, y andan con la Biblia debajo del brazo, pero andan enseñando cosas que no son. No te preocupes, todo va a estar bien. No depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Todo va a depender del amor que Dios te tiene, de la misericordia que Dios te tiene. No es mi palabra como fuego. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Mira lo que dice allá en Mateo capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 3. Yo sé que este es un mensaje que no es muy popular, pues casi ninguno de los profetas del Señor que profetizaron conforme a la palabra del Señor fueron populares. Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y no está hablando a los impíos, no está hablando a los paganos, está hablando a Jerusalén, está hablando a los hebreos, está hablando precisamente a aquellos a los cuales les fue dada la ley. Y los profetas, como dice Pablo, de quienes son la ley, los profetas, el culto y toda una serie de cosas que les pertenecen. Sin embargo, de ellos dice Jesús: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina quiere juntar a sus polluelos debajo de sus alas? Dice, pero vosotros no quisisteis. Mira lo que dice allá en Mateo capítulo 3, gloria al Señor, y versículo 4, dice así: gloria al Señor. No, es 13, perdón. Es Mateo 13, gloria al Señor. Mateo 13. Y verso 4. Está hablando, gracias, hija. Está hablando de una porción muy conocida. Entonces, permítame tomarme un poquito de agua, gloria al Señor, para refrescar la garganta. Hay un vasito así como que se vería más ético, pero bueno, la botella está bien, gloria. Aleluya. Está hablando de un pasaje muy conocido, que se ha predicado mucho sobre esto. Muchos predicadores han hablado sobre esto y maestros de la Escritura. La parábola del sembrador. ¿Qué evangélico no ha escuchado la parábola del sembrador? ¿Verdad? El sembrador salió a sembrar. Gloria al Señor, dijo Jesús. Y pasaron varias cosas con la semilla que Jesús regó, pero dice, y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? Que cayó en un lugar expuesto, que cayó en un lugar accesible para cualquiera. No cayó dentro del surco, no cayó dentro de la tierra trabajada especialmente para albergar las semillas, sino que cayó junto al camino y allí quedó expuesta. Y dice, entonces dice, vinieron las aves. Y aquí, en este contexto, las aves representan muchas cosas. Algunos dicen que representan a los demonios, pero no solo a los demonios, sino todos aquellos que son movidos por los demonios, que quieren robarle a usted la paz, que quieren robarle a usted la fe, que quieren robarle a usted la confianza que Dios ha puesto en el corazón a través de su palabra. Porque es verdad que Satanás está luchando. Recibimos ataques incesantes a nuestra mente. Gracias a Dios que tenemos un blindaje, bendito sea la misericordia del Señor, el Espíritu Santo de Dios que nos protege. Tenemos el escudo de la fe, pero constantemente el enemigo está lanzando dardos y dardos a la mente. No es necesario que venga nadie, no es necesario que se acerque nadie. Satanás está aquí susurrando, Satanás está enviando pensamientos de una manera y de otra, pero no solo actúa así, él usa instrumentos humanos que se acercan a usted y tratan de hurtar
Santo. Estamos hablando del nenito, del teenager, del adolescente, de nuestra hermana Cintia, que está pasando por una crisis de fe. Y yo recibí el testimonio que esa crisis de fe que él está recibiendo es porque en su trabajo hay compañeritos que se están acercando a tratar de envenenar su mente en contra de las cosas de Dios. Está mutando la palabra de Dios. La palabra que ha sido sembrada en el corazón de él, en la mente de él, aquí en la escuela dominical, en donde le ha sido enseñada esa palabra. Y ahora están hurtando la palabra, tratando de hacer dudar de la existencia de Dios. Y eso no pasa solo con los jóvenes, pasa con nuestros muchachos en las escuelas. En las escuelas le están hurtando la palabra de Dios a nuestros hijos. En las escuelas están aquí en los Estados Unidos, no sé, creo que en Latinoamérica también hay algunos países que están bajo este movimiento infernal para enseñarle a nuestros hijos cuestiones torcidas que no son científicas, que son producto de una mentalidad infernal retorcida, réproba desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista moral, pero lo quieren incluir en el programa de enseñanza como si fuera una materia de estudio para torcer la mente de nuestros hijos. Y si nuestros hijos reciben ese tipo de enseñanza y nosotros no estamos atentos, el diablo va a hurtar la palabra que ha sido sembrada en el corazón de ellos. Amén. ¡Ojo! Hoy más que nunca los padres tenemos que estar atentos. Las antenitas de vinil tienen que estar atentas a lo que nuestros hijos ven en la televisión, a lo que nuestros hijos ven en el video, Amén, a lo que amén. nuestros hijos ven en el Facebook, a lo que nuestros hijos hablan por teléfono. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos, tener cercanía a ellos, vigilarlos de una manera sana, no como policías, pero sí como padres responsables para saber qué está ocurriendo con ellos, qué están aprendiendo en la escuela, porque el diablo va a trabajar para hurtar la palabra de Dios. Amén. Santo. Y si lo permitimos, lo puede lograr. Porque Jesucristo lo dijo. Una parte cayó junto al camino. Tanto que se ha predicado sobre esta parábola, ¿verdad? Y ahora está ocurriendo al frente de nuestras narices. Y no nos estamos dando cuenta. Y no lo estamos entendiendo. Jesús ya lo había dicho. Las aves del cielo van a venir y van a robar esa semilla. La van a robar. Tenemos que cuidar esa semilla. ¿Verdad? Amén. Tenemos que. Ustedes saben que a mí me encanta la jardinería. Tengo un jardín hermoso. Ahora voy a publicar unas fotos ahí de mi jardín que ya está floreciendo otra vez, gloria al Señor. Pero qué trabajo me cuesta. Yo tengo que estar quitando la mala hierba. Yo tengo que estar removiendo la tierra. Ahora yo no sé qué voy a hacer con Vela, porque a Vela la tengo en un encierro que yo lo preparé para hacer una huerta. Y no pude hacer la huerta porque como Vela es tan traviesa y tan hiperactiva, ¿verdad? Tuve que agarrar eso como un encierro para tenerla a ella, pero ya no quiero tenerla más ahí, porque yo quiero sembrar mi huerta. Yo quiero tener lechugas y quiero tener tomates. Aleluya. Gloria al Señor. Pero para eso hay que preparar la tierra. Y para eso hay que cuidar las plantas y hay que regarlas. Y hay que remover la tierra alrededor del arbolito, gloria al Señor. Es decir, es todo un trabajo. Y eso tenemos que estar haciendo con nuestros hijos. Y eso tenemos que estar haciendo con nuestros conocidos. Y con nuestros hermanos que amamos, que nosotros vemos que están flaqueando en la fe y que se están, como decimos por ahí popularmente, se están enfriando, se están descuidando de las cosas del Señor. Tenemos que estar atentos, llamarlos por teléfono y decirle, oye hermano, ¿qué le está ocurriendo? Ya casi no lo estoy viendo en los cultos. Ya no lo estoy mirando en los servicios. Ya no veo que anda alabando al Señor como alababa antes. Antes andaba diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora ya ni aleluya quiere decir que está pasando, hermano. Hay que remover la tierra. Hay que remover esa tierra. Hay que cuidar que la semilla no se la lleven las aves del cielo, los demonios. Que otros instrumentos de Satanás no hurten la palabra. No hurten la visión de Dios que el Señor tiene para ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que el diablo no puede hacer nada en tu vida que tú no le permitas.
Yo sé que el diablo, yo sé que Satanás y sus demonios inmundos y cochinos, llámese como se llamen, los poderosos que sean, porque que tienen poder sobre los suyos, pero no sobre la iglesia. No sobre la iglesia. No sobre nosotros. Yo sé que ningún demonio tiene poder para dañarme, porque Jesucristo dijo, os doy poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda, diga sobre toda, Sobre sobre todo. toda, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y Amén. nada os dañará, Amén. excepto si yo se lo permito, Santo. excepto si yo le abro la puerta, excepto si yo le recibo sus mentiras, excepto si yo dejo que oculte la palabra de Dios. No lo permita, dígale que está a su lado, no lo permita. No lo Dígale, permito. no permita que te roben la palabra de Dios. That's right. No permitas, bajo ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, que te robe la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, amén. Y a veces usa a las personas más cercanas. A veces usa hasta los mismos maridos, ¿verdad? Que no son creyentes. La vieja fanática esta en lo que me la convirtieron. Antes, como decimos en mi país, tan pura vida que eras. Antes salíamos de fiesta en fiesta y a celebrar. Ahora parece una monja, el diablo tratando de robar la palabra. ¿Verdad? Bueno, a veces le pasa a los maridos que son cristianos cuando la mujer no es cristiana y quiere seguir en la misma vida que tenían antes y tratan de sacarlo de la iglesia, y eso pasa mucho, eso ocurre mucho a veces con los más cercanos. Jesucristo lo dijo Jesucristo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Por aquellos que no quieren recibir la palabra, se convierten en nuestros enemigos porque no piensan igual, porque no sienten igual. Y porque para ellos somos repugnantes. ¿Por qué? Porque lo que les repugna es la palabra del Señor. Y entonces tratan de robarlo del corazón para que tú te salgas del propósito de Dios. En el nombre de Jesús no lo permitas. Repente ese demonio, amén, repente ese amén. Gloria a espíritu Dios. inmundo. En el nombre Yes. de Jesús. Y abrázate de la palabra. Agárrate de la palabra. Amén, amén. Y que ningún demonio pueda torcer la palabra. Porque ojo, cuando Satanás usa todas las artimañas y no le funcionan, agarra la Biblia y viene con la Biblia debajo del brazo. Lo hizo con Jesús. Ven, y lo llevó a las almenas del templo. Yeah. Y le dijo, tírate cabeza. Dice, no está escrito que a Susán le citó la palabra. Señor, reprenda al diablo. Vino con la Biblia debajo del brazo. Le citó la palabra. No dice que sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tírate que nada te va a pasar. Mentira del diablo. Con la palabra. Con la escritura. Hoy da pena y da vergüenza muchas cosas que se están predicando desde los púlpitos. Hoy da tristeza y da dolor en el corazón. Como los mismos profetas que antaño fueron profetas de Dios se han torcido y han perdido la visión. Y han vendido el mensaje comprometiéndolo por otros intereses. Duele el corazón y el problema es que están llevando tras ellos a miles y miles de almas a la perdición. Santo. Este mensaje no es popular. A este mensaje no mucha gente dice amén. Pero es la pura verdad. Dice Pablo, y no es de asombrarse, dice. No es de asombrarse, dice Pablo, pues sus mismos ministros, es decir, oiga, los ministros de Satán, dice, no hay de asombrarse, porque sus mismos ministros se visten como ángeles de luz. Como ángeles de luz. Hoy más que nunca la iglesia necesita discernimiento. Amén. Hoy más que nunca, las personas, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, necesitamos sensibilidad a la operación del Espíritu Santo para que Él nos mantenga dentro de la palabra, interpretando la palabra en su contexto, en su forma correcta, porque hay diferentes maneras de interpretar la Escritura y es fácil perderse, y es fácil que te tuerzan, y es fácil que te saquen del camino porque te van a venir con la misma Escritura
con pasajes salidos de contextos, con pasajes acomodados uno al otro para inventar doctrinas o para revivir doctrinas que ya fueron superadas. Cuando Dios nos tiene en otro momento de su trato con nosotros, cuida la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, Santo, porque alguien va a aleluya. tratar de hurtarla, alguien va a tratar de robarla para desviarte y para confundirte. Santo Jesús. Dígame, no diga ay, ay. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ay, oh. Comienza a fluir la palabra. Amén. Gloria al Señor. Cuando estaba ya el profeta, dice, y subieron los hijos de los profetas y hicieron un congreso. Les he predicado sobre eso. La olla aquella. Cuando el profeta mandó al siervo y le dijo, hey, consigue algo de comer, dice, pero había una gran hambre en la tierra. Había una gran hambre en la tierra que voy a conseguir. Pero ahorita le digo al siervo, lo que sea. Y aquel fue, dice, y encontró unas como calabazas silvestres. Y de ellas llenó su falda, dice, mas no sabía lo que era. Y vino y lo echó en la olla, hizo un cocimiento, hay un potaje, y le dio de comer a los hijos de los profetas. Y cuando alguien iba a absorber la primera cucharada, vino el Espíritu Santo y le reveló, ¡varón de Dios! Le dice, ¡varón de Dios! ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Santo. ¡Hay muerte en esa olla! Porque hoy están sirviendo muerte en las ollas de muchos púlpitos. Hoy están sirviendo muerte en las ollas de muchos altares. Hoy están sirviendo muerte en muchos creyentes, entre comillas, que toman la palabra interpretándola a su manera para torcer las mentes débiles detrás del libertinaje, del pecado y de la liviandad y de una falta de vida sin compromiso con Dios. Yes. That's right. No te preocupes, todo depende de tu sinceridad. Si eres sincero, Dios te va a cuidar, sí. Sí, mi abuelita decía, el camino al infierno va a estar empedrado de buenas intenciones. No falta con la buena intención. Digo, no basta con la buena intención. Ni basta con la sinceridad, no basta con que yo sea sincero. Porque hay muchos que son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Amén. Ay, santo. Y el varón de Dios dijo, no se preocupen, ese es otro mensaje. Pero déjenme darme una vueltita, gloria al Señor. Y el profeta dijo, tráigame harina. Yo no sé de dónde sacaron harina, porque dice que había hambre en la tierra. Pero parece que harina sí tenían. Y la esparció en la olla. Y dijo, ahora sí denles de comer. Se fue el veneno. ¿Sabe qué es la harina? La harina es lo que hace en el pan. ¿Y sabe qué es el pan? El pan es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios bien explicada, bien enseñada, bien trazada, como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, dice, esfuérzate, como un hombre de Dios que no tiene de qué avergonzarse, dice, que traza bien la palabra de Dios. Y la palabra de Dios bien trazada es capaz de neutralizar cualquier veneno, cualquier falsa enseñanza, cualquier falsa doctrina. Es capaz de hacer que en la olla no haya muerte. Santo. Y mire lo que dice allá, gloria a Dios. Ya vamos a ir concluyendo, gloria a Dios. Allá en Jueces capítulo 6. Allá en Jueces capítulo 6. A ver, agua. Gloria sea el nombre del Señor. Jueces está en la Biblia. No se preocupe, que ahí está. Búsquenlo. Jueces capítulo 6. Sí. Jueces capítulo 6. Y otra vez, para no variar, la misma condición de Israel, la misma situación espiritual y religiosa que en los tiempos de Jeremías, la misma. Le habían dado las espaldas a Dios, se habían apartado los mandamientos del Señor, estaban sirviendo a la idolatría y a los Baales y a Ecrón y al Dios de Ecrón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, ojo con Madián, el Señor reprenda a los madianitas, prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas.
se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Yo no puedo ver al pueblo de Dios huyendo y escondiéndose en las cuevas. Yo no puedo ver como David, ojo, con la palabra, gloria a Dios. Cuando el papá, cuando Isaí manda a David, que era el menor, el pastorcito de las ovejas, ¿verdad? El que era lindo, bello, rubio y delicado, y tocaba el arpa y era poeta, y ¿qué clase de guerrero va a ser este? Pero no conocía la otra faceta, ¿verdad? De pastor que tenía, que se había enfrentado al oso y al león, y que le había arrebatado de los colmillos, de las garras del oso a las ovejitas y al oso y al león los había arrebatado, los había descuartizado. No conocían esta faceta. Y cuando llega allá al campo y están al frente de los filisteos, ustedes saben la historia. Sansón ahí, aquel gigantón, blasfemando contra el Dios de los hebreos y lanzando improperios contra los hebreos y contra el Dios de los hebreos y retándolos, y se enalteció el corazón de David. ¿Quién es este incircunciso para que le hable así a los ejércitos del Dios viviente? El pueblo estaba cobardado. Unos hermanos de David que eran grandototes así, guerreros tremendos, estaban llenos de miedo. Y el corazón de David se enardeció del chiquillo, del teenager. Se enardeció y dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo los ejércitos, cómo permiten que ese impío, que ese incircunciso le hable así a los ejércitos del Dios viviente? Yo no puedo soportar eso, que no hay nadie que pelee con él, no hay nadie que se atreva. Yo voy, y yo voy en el nombre de Yahvé, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy a pelear con él, y lo voy a vencer, y así fue, se enfrentó con el gigante, y lo venció, lo derrumbó, y le cortó la cabeza. Gloria a Dios, aleluya. El pueblo de Dios huyendo. Hemos predicado mucho sobre esto, ¿verdad? Cuando estaban reconstruyendo, lo predicamos apenas hace 2 domingos atrás, cuando Zorobabel y Josué de Esdras y Nehemías estaban reconstruyendo Jerusalén y reconstruyendo el templo, ¿verdad? Que los enemigos vinieron y hicieron una conspiración. Gracias, Señor. Aleluya, eso me da la calma, gloria a Dios, que mi computadora está trabajando bien. Hicieron una conspiración contra el varón de Dios, contra el líder, contra el que estaba dirigiendo todos los trabajos de reconstrucción. Y compraron a los mismos sacerdotes. No está fuera de lo que estamos hablando, está dentro del tema. Compraron a los mismos sacerdotes y a los mismos profetas para que vinieran y le profetizaran al siervo del Señor, que tenía que venir, y el sacerdote que ya estaba vendido, que ya había torcido su mensaje, vino y le dijo, ven y métete en la casa del Señor, protégete, en la casa del Señor no te va a pasar nada. Y el varón de Dios le dice, un hombre como yo ha de meterse en la casa de Dios para esconderse. No, Señor, usted está equivocado. Que puede ser el sacerdote y lo que sea, pero ya veo que estoy parafraseando, ya veo que tú estás torcido. Puede ser el sacerdote de Dios, pero ya veo que tú lo que estás es vendido al mensaje del enemigo. ¿Cuántos líderes se han vendido al mensaje del enemigo? ¿Cuántos predicadores se han vendido a las falsas enseñanzas y se han entregado en manos de espíritus de error y están torciendo el pueblo de Dios? Y dice la Escritura, y era que habían conspirado, porque si él se encerraba en la casa de Dios, ahí mismo iban a venir a matarlo, que no tenía escapatoria. Pero Dios le dio discernimiento. El pueblo de Dios huyendo en los montes y metiéndose en las cavernas, huyendo de los madianitas. Mira lo que dice: se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, estamos hablando de la semilla, estamos hablando de la siembra, estamos hablando de lo mismo. Cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, sinvergüenzas, ladrones, destructores, maldosos. Subían, dice, y los atacaban
y acampando contra ellos. Mire, vaya de cena conmigo, vaya de cena conmigo. Mire allá, a lo lejos. Mire esas llanuras y mire esos montes. De pronto mirar esa horda de gentes que venían sin vergüenzas, todos tatuados y pintados y vestidos de forma horrible. No sé si usted ha visto documentales o ha visto películas acerca de esto, cuando vienen esos pueblos salvajes, esos pueblos bárbaros, vestidos con cuernos y con caras de lobo y vestidos con pieles de animales, y vienen esos caballos y vienen hasta puros demonios, y vienen arrasando todo. Así eran los amalecitas, así eran los madianitas. Y cuando los hijos de Israel veían allá en los límites de la frontera, sobre la tierra, eran multitudes y venían con los camellos y venían con sus ganados, y ahí todos sus sembrados, todo el trigo, toda la cosecha, todo lo que estaba listo para ser recogido, el fruto que estaba a punto de ser cegado. Dice, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Arrasaban con el ganado, arrasaban con las cosechas, arrasaban con las casas, todo lo incendiaban, mataban a los israelitas a como les venía en gana, causaban la destrucción, dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, dice, en gran multitud, dice, como langostas ellos, y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel, imagínense. Con esa clase de enemigos no les podían hacer frente. No tenían fuerzas, huían, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque ya Satanás les había robado la visión de Dios. Ya Satanás les había robado el mensaje de que ellos eran el pueblo de Yahvé. ¿Por qué? Porque se habían dado a la idolatría. Porque se habían dado el paganismo. Porque habían dejado los mandamientos del Señor. Porque le habían dado las espaldas a Dios. Y ahora eran víctimas de esta manera tan atroz de sus enemigos. Estaban totalmente al arbitrio de sus enemigos. Cuando sus enemigos les daba la gana venir y los invadían y arrasaban con todo. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Pero aquí está el secreto. Y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Gloria a Dios. Clamaron a Yahvé. Se arrepintieron de su error. Se arrepintieron de sus pecados. Lloraron por la inmundicia de sus acciones. Se arrepintieron de su mal camino, pidieron perdón y clamaron a Yahvé. Clamaron al Eterno. Ya ustedes saben la historia, porque es la historia de Gedeón, de Gideón. Que el Señor levantó a Gedeón y lo llamó. Y lo trajo como libertador. Pero lo que quiero es enfatizar aquí cómo los enemigos habían robado la mentalidad de los hebreos de que eran el pueblo de Yahvé, de que Yahvé era su protector, era el que peleaba por ellos, era el guerrero de ellos. ¿Cómo iban a tener esa visión si le habían dado las espaldas, si se habían apartado de su palabra y ahora estaban hundidos en la idolatría? Ya el diablo les había robado, les había hurtado la palabra del Señor. Santo. Ahora eran simples títeres. Alguien te está hurtando. Alguien te está hurtando. Te has debilitado. Has entrado en confusión. Alguien te está hurtando y no te has dado cuenta. Santo. Dice la palabra que Israel cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas que no conservan el agua. Estás tratando de cavar cisternas rotas. Estás yendo tras consejos que no te convienen. Estás poniendo oído a personas que no debes escuchar.
Estás recibiendo, oh Santo, en el nombre de Jesús. Santo Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estás poniendo oído a cosas que no debes oír. Estás permitiendo que cosas que no deben llamarte la atención te la llamen ahora. Estás monitoreando lo que no tienes que monitorear. Apártate, 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 endereza tu camino. No permitas que el enemigo hurte la palabra de Jehová. Amén, gloria a Jesús. Hay personas en la misma iglesia que el diablo usa. Santo. ¡Ay! Es que ya te estás volviendo fanático. Esto de que estás leyendo mucho la Biblia y solo Biblia, te vas a volver loco. Señor, reprenda al diablo. No se vuelve loco el que se llena de Biblia. Se vuelve loco el que se llena de Biblia a su manera. Amén. Se vuelve loco el que interpreta la Biblia a su manera. Se vuelve loco el que se pone a leer este libro con una mente no controlada por el Espíritu Santo. Ahí sí se vuelve loco. Santo Dios. Pero si tú te metes en esta palabra de tapa a tapa con la alianza del Espíritu Santo, nunca te vas a volver loco. Amén. Mentira del diablo. Pero muchos se meten en la palabra con una mente carnal, sin entender las cosas del Espíritu, porque lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. Amén. Ay, es que ya hasta te han cambiado. Mira, mucho legalismo. Mire, no hay límite para la santidad. Yo nunca predico sobre cosas y aspectos que yo creo que es el Espíritu Santo el que tiene que dirigir a cada quien. Por eso usted nunca me verá a predicar sobre detalles. Yo no me detengo en eso. Pero yo predico de santidad. Y cada quien debe de recibir el testimonio de que es la santidad. Amén. Aleluya. Bendice el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y ella me pregunta, ay pastor, ¿cómo cree usted que debo de vestir? ¿Y cómo cree usted que quiere el Señor que usted vista? Pregúntale al Señor, no me pregunte a mí. Pregúntale al Señor qué dice la palabra. Con decencia, con modestia. No con intención de seducir. Aleluya. Amén. Bendice el nombre del Señor. ¿Cómo debo de hablar, pastor? Usted lo que debe de hablar es la palabra del Señor. Ay, es que el hermano siempre hablando del Señor y hablando de ese, ya cansa, solo del Señor habla. ¿Y qué quiere? Que le hable de siempre, de sal y pimienta. Aunque somos sal y pimienta. Nosotros sí que somos sal y pimienta, gloria al Señor. Pero no los chismes esos de las estrellas, no importa ni eso. Aleluya. Ay, que solo habla de Cristo. Claro, porque al diablo no le gusta que usted solo hable de Cristo. Amén. El diablo quiere que usted hable de vanidades y que usted se meta en chismes y en conversaciones que lo edifican. Santo. Ay, es que, no sé. El hermano lo ve muy delgado. ¿Será que está ayunando mucho? ¿En qué aconsejarle? Pues se le puede bajar el sistema inmunológico y capaz de que se nos muere de ayunar. Nadie se muere de ayunar. Se mueren de comer mucho. Mucho. Yo conozco mucha gente que se muere de comer mucho, lleno de colesterol, lleno de triglicéridos. No sé, se mueren de comer mucho, pero de ayunar no se muere. Nadie se va a morir por ayunar 2 días a la semana. Si alguien viene y me pregunta, pastor, ¿usted cree que debo de ayunar? ¿Y usted qué cree? Porque hay unos que dicen, no, eso no se preocupe, eso ya Cristo todo lo hizo en la cruz del Calvario. Y en vez de motivarlos a buscar más al Señor, y en vez de motivarlos a estar más en la presencia del Señor, están hurtando la palabra del Señor en la vida y les están enseñando un evangelio barato. Santo. Aunque yo no quiera ayunar, aunque yo no quiera ayunar. Pero alguien se acerca y me dice, pastor, es que estoy sintiendo un deseo. El Señor me está pidiendo que ayune 3 días. Hágalo. No se preocupe, ya Cristo pagó por usted, ya eso es torturarse de mentiras del diablo. Evangelio barato. Pastor, es que quiero vigilar. Pero es que dicen que cuando uno aguanta mucho sueño se le debilita la mente. Mentira del diablo, quiere pasar toda la noche en oración, hágalo. No hay límite. ¿Cómo voy a hurtar yo la palabra del Señor? ¿Cómo voy a debilitar la fe? Aleluya.
están enseñando, no se preocupe, usted disfrute de todo lo que da, porque dice Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sí, hay tiempo de comer, pero hay tiempo de no comer. La Biblia lo dice, hay tiempo de reír y también hay tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de disfrutar de ciertas cosas, pero hay tiempo también de abstenerse de esas cosas. Gloria al Señor. Santo Jesús. Un equilibrio. Un equilibrio. No dejes que te sigan multando, porque los amalecitas y los madianitas están viniendo a robarte las promesas de Dios, a robarte la visión que Dios te ha dado, a sacarte del proyecto de Dios, a sacarte del camino de Dios para que sigas tu propio camino. Ya, en el nombre de Jesús, pon un alto, ponle un freno a Madián y ponle un freno a Amalek, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Métete con la palabra. Y si lo haces en oración, y si quieres hacerlo, sientes que debes de hacerlo en ayuno, mejor todavía. Sigue las direcciones de las enseñanzas de los maestros que Dios ha puesto en sus congregaciones, que son hombres y mujeres de Dios. Dice, porque como clavos hincados, clavos calientes, hincados hasta los huesos, dice, es la palabra de Dios dicha por los maestros en la iglesia. Y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, profetas y evangelistas, para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Amén. Pero que tengas el testimonio del Espíritu, que es un hombre de Dios el que te está guiando, que es un profeta de Dios el que te está hablando, que es una maestra, que es una sierva del Señor, el que te está marcando las directrices. Y tú mismo no ceses de día y de noche. Probad los espíritus, dice Juan, probad los espíritus, porque no todo espíritu que venga a vosotros es de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Amén. Prueba los espíritus. Quizá lo que tienes que hacer es levantar un poco más el radar. Así como acomoda la antena de la televisión, ¿verdad? Cuando se está viendo una película, está viendo un programa y de pronto comienza... ¡Ay! ¡La antena! ¡Ay! ¡Muévala! ¡Vaya, muévame la antena! ¡Vaya! Así mismo. Mueva la antena espiritual. Mueva la antena, capte lo que está pasando. Capte el mensaje de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te espero aquí el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal. Un abrazo siempre lleno de amor en el Señor Jesús. Gracias, Padre. Los encomiendo en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús. Les he predicado tu palabra, les he enseñado en tu palabra. Los dejo, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén.